Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer El nombre de la rosa de Humberto Eco? El nombre de la rosa es un clásico de la literatura universal. Fue publicada en 1980 esta novela y llevada al cine en 1986, película que en sus inicios no tuvo buena crítica, consideran que la adaptación no era muy buena. En lo personal, a mí me encantó la película. Es cierto que digamos, hay algunas diferencias, pero son muy pocas. Por ejemplo, uno de los personajes, Atso de Melk, en la novela es un monje, un monje benedictino que está empezando su formación. Y, por ejemplo, en la película, pues no es un monje franciscano, pero son en realidad como detalles mínimos. Yo considero que prácticamente todo el contenido del libro fue llevado tal cual, digamos, en su versión cinematográfica. Y ya hoy es una película de culto. Protagonizada por Sean Connery, que creo que es uno de sus papeles más memorables, y Christian Slater, un joven Christian Slater en ese momento. También en el 2019 se hizo una miniserie con el mismo nombre, El nombre de la rosa. En este caso fue protagonizada en el papel principal, el que hizo Sean Connery, de Guillermo de Baskerville, fue protagonizada por John Turturro. Y muy recientemente, este mismo año, salió la novela gráfica El nombre de la rosa, la primera parte, que fue ilustrada por Milo Manara, que es un historietista súper reconocido, italiano, conocido por sus cómics eróticos. Y bueno, ya este año salió publicada esta versión bajo el concepto de novela gráfica, la primera parte. Y que es muy interesante porque, bueno, dado que el libro es tan conocido y también la película, Milo Manara quiso jugar como con esos dos temas. Entonces, bueno, obviamente pues el texto basado en la novela, pero las ilustraciones de los personajes principales, él quiso también que los lectores pudieran como reconocer a ciertos actores también famosos, ¿verdad? Dado que Sean Connery pues se apoderó prácticamente del personaje de Guillermo de Baskerville. Sin embargo, él no quería, digamos, dibujar a Sean Connery. Entonces, por ejemplo, en lugar de dibujar a Sean Connery, buscó otro ícono de la cinematografía como lo es Marlon Brando y se basó en él para poder ilustrar a este personaje. Y así con otros personajes. De hecho, si ustedes ven la novela gráfica, probablemente se les haga conocido el rostro de los distintos personajes que aparecen en la novela, o sea, se les haga similares a alguien, ¿verdad? Y es porque están también basados en actores reconocidos. Esto porque él quiso jugar pues con estos dos elementos que tienen que ver con la novela y que están tan arraigados, tanto el texto de Humberto Eco como por ejemplo la película. Pero bueno, entonces como vemos a nivel de cultural o de cultura, pues esta novela ha trascendido montones, ¿verdad? Y yo sé que probablemente pues no voy a referirme, digamos, a algo que no conozcan, o sea, es decir, cuál es el fundamento del relato, ¿no? Pero bueno, Humberto Eco, que bueno, es un escritor maravilloso, filósofo, estudioso de la semiótica, ensayista, que escribe mucho sobre lingüística, por ejemplo, ¿verdad? Él quiso hacer el relato jugando un poco con este elemento de que los mitos y las historias que nos llegan al presente pues provienen, se van traspasando de generación en generación a través de relatos. Y él quiso jugar un poco con esta idea. Entonces, por ejemplo, en el libro, él empieza, digamos, como que él descubre un escrito que es una transcripción de alguien más, ¿no? Una transcripción que se hace de un texto que alguien más encontró de un monje, ¿verdad? Que en este caso es Atso de Melk, ya siendo ya anciano, y que él quiere contar pues lo que le pasó, digamos, hace muchos años, en su juventud, cuando él estaba iniciando,
y lo que tuvo y lo que vivió en ese momento junto a su mentor, que en este caso era Guillermo de Baskerville, un monje franciscano. Entonces, digamos, a Humberto Eco, en teoría, pues él nos invita a que creamos esto, ¿no? A él le llega como ese texto, que es una transcripción que hizo alguien más de otro relato que encontró, ¿verdad? De Atzo de Melk. Y es un poco lo que yo les decía, este hecho de que muchas leyendas o muchos mitos que nos llegan al día de hoy, pues vienen de esto de que alguien más nos cuenta y alguien más le cuenta a alguien más sobre esto y así nos llegan estas historias. Pero bueno, él nos invita a que juguemos con esa idea. Y esta transcripción que él encuentra, entonces él dice él, ¿verdad? Él quiere respetar la forma en que le llega y está narrada a lo largo de 7 días, entonces cada día es un capítulo. Y estos días se utilizan las horas benedictinas para hacer como unos apartados, ¿verdad? De unos subapartados de estos capítulos. Y entonces vemos como lo que sucede a la hora de matiné o a la hora de la víspera o a la hora nona, ¿verdad? Que son formas de separar el tiempo utilizada por los monjes benedictinos. Y entonces así está estructurado el relato. Incluso cada uno de estos subapartados tiene un encabezado que es como un resumen del contenido de ese subapartado, que, bueno, supuestamente pues fue hecho por este transcriptor que encontró, quien transcribió, estos textos que encontró de este monje que escribió en su vejez, Atzo de Melk. Y bueno, entonces la historia, que yo sé que probablemente ya todos la conozcan, entonces tenemos a este monje franciscano, Guillermo de Baskerville, que llega a una abadía benedictina, acompañado de un novicio, digámoslo así, o alguien que está empezando en sus estudios para ser monje, en este caso Atzo de Melk. Y llegan porque, bueno, ahí va a acontecer una reunión muy importante de un grupo que se llama Los Espirituales, que es un grupo de monjes franciscanos que abocan por el tema de la pobreza y desprenderse de todo lo material, que entonces en ese momento era como súper controversial, porque, bueno, la Iglesia Católica, Roma y eso, a esos niveles jerárquicos, pues les preocupaba, digamos, esas ideas revolucionarias de estos grupos, de este grupo espiritual de monjes franciscanos. Y entonces ahí se va a llevar una reunión para discutir sobre este tema y va a llegar gente de Roma, encabezados por sacerdotes que están metidos en ese tema de la Inquisición, ¿verdad? De la persecución de aquellas personas que pueden tener ideas en contra de lo que en ese momento dictan el dogma, digamos, católico. Y entonces, bueno, él va a esta abadía, que por cierto la abadía, sí, digamos, Humberto Eco se inspiró en escribir este libro cuando conoce la abadía sacra de San Michel, que es una abadía que está en Turín. La película no se filmó en esa abadía, se filmó en otro lugar, pero esa fue la abadía original que inspiró a Humberto Eco. Y aprovechando que Guillermo de Baskerville llega a este lugar para esa reunión, le solicitan pues también que investigue una muerte inicial de uno de los monjes ahí, y que solamente eso va a ser el principio de otra serie de muertes sospechosas que empiezan a ocurrir ahí en la abadía. Y pues digamos, Guillermo empieza a descubrir que esto está relacionado con un texto que se considera peligrosísimo, que en el libro pues hacen referencia a que ese texto es la segunda parte de la poética de Aristóteles, que habla sobre la risa, y bueno, se considera que la risa es algo revolucionario y que puede ser invitar a las personas a cometer cosas impúdicas o actos impúdicos o actos contrarios a los dogmas católicos del momento. Entonces se considera un libro así como peligrosísimo. Y Guillermo empieza a darse cuenta que esas muertes pareciera que están relacionadas con ese libro que no debe ser leído, ¿no? Y bueno, esta abadía es una abadía benedictina, y bueno, sabemos que los monjes benedictinos es una orden, digamos, de católica,
que tiene que ver mucho con este tema del conocimiento. Entonces ahí también se discute mucho en el texto sobre la soberbia de la sabiduría, ¿verdad? Y la biblioteca, de hecho, es un sitio inaccesible para la mayoría de las personas de esa abadía. No se puede acceder a ese lugar, el ingreso es como secreto, e incluso para proteger más el contenido de esta biblioteca, esta tiene una estructura como laberíntica, ¿verdad? Entonces todavía si alguien llega a ingresar ahí, va a tener dificultades para poder no solo moverse dentro de la biblioteca, sino incluso hasta salir de ella. Y bueno, entonces esta novela básicamente pues este es el tema principal, ¿no? Y bueno, hay de todo en esa novela. Podemos ver, por ejemplo, situaciones de rompimiento de la castidad de los monjes entre ellos mismos, pero también, por ejemplo, con mujeres del pueblo que está, digamos, alrededor de la abadía. Y aquí también vemos esa diferencia entre una abadía que está dotada de muchos recursos, de alimentos, es muy ostentosa, ¿verdad? Mientras que el pueblo que está alrededor tiene carencias de todo tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, también ahí vemos ese contraste, ¿no? Y que es un poco lo que se quiere discutir en esta reunión con los espirituales. Esta novela tiene mucho intertexto también. Por ejemplo, el personaje principal, Guillermo de Baskerville, está inspirado en Sherlock Holmes. De hecho, tiene muchas similitudes en la descripción física de ambos personajes, Sherlock Holmes y también Guillermo de Baskerville. De hecho, se dice que el apellido, bueno, no se dice, o sea, así Umberto Eco lo reconoce, Baskerville, el apellido fue tomado, digamos, de unas novelas de Sherlock Holmes, que es El sabueso de Baskerville. Y Guillermo el nombre fue tomado de este monje franciscano que existió en la vida real, Guillermo de Ockham, que probablemente lo reconozcamos el apellido por este principio que se utiliza mucho en la economía y en la estadística de la navaja de Ockham, que dice que, bueno, cuando dos hipótesis son muy similares entre sí, probablemente la que es más válida es aquella que es más sencilla, ¿verdad? Y es un poco bueno, no hay que buscar como explicaciones muy complejas, ¿verdad? Probablemente aquello que resulte más, que requiera de menos elementos sea lo que resulte más certero, ¿no? O que explique mejor las cosas, ¿no? Entonces, bueno, este principio que es muy conocido. También, por ejemplo, el personaje bueno, porque hay varios personajes, digamos, que no son como muy buenos, pero uno de los personajes malos del libro, que es Jorge de Burgos, que es un monje ciego que trata de guardar estos libros que considera peligrosos y bueno, ahí vemos que él está, digamos, tiene una relación directa con las muertes que están sucediendo ahí. Está inspirado, por ejemplo, en Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, que tiene, bueno, dos de sus libros más reconocidos, Ficciones y Alep, que es una serie de cuentos donde vemos elementos. Él trata el tema de los sueños, de la memoria, y utiliza elementos como los espejos, como los laberintos, que están muy presentes en la novela. Yo, por ejemplo, les decía esto de que esta biblioteca tiene esa estructura laberíntica para resguardarla, pero también hay elementos que Umberto Eco asocia, digamos, de esta referencia de Jorge Luis Borges en sus cuentos, ¿verdad? En el texto, por ejemplo, los espejos que yo les decía. Y el personaje de Jorge de Burgos, que está inspirado en Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, y así hay otros aspectos intertextuales en la novela que ahí ustedes van a ir descubriendo. Es un escrito que en su momento se consideró complejo, sin embargo, fue un super éxito de ventas y llegó a muchísima gente, a pesar de que se considera que está escrito de forma pues compleja, ¿no? Sin embargo, bueno, ustedes van a ver, si es que no han leído la novela ya, que en realidad, digamos, a uno lo mantiene muy atento, lo invita también como a ir a identificar cuáles de los personajes que aparecen ahí son personajes ficticios, pero cuáles son reales, porque también hay referencia a muchas figuras históricas que existieron, ¿no? Entonces, bueno, es una novela que cautiva y que definitivamente, digamos,
nos invita también a complementarla, por ejemplo, con la película y con la serie de televisión, ¿por qué no? Y que ya que recientemente salió una novela gráfica, ojalá también, digamos, la puedan conseguir y poder unir, digamos, todos estos elementos alrededor de el escrito tal vez más famoso de Humberto Eco. Y entonces, pues sin más, inicien con la lectura de este libro. Es un libro grandote, ¿verdad? Tiene unas 700 páginas, así que es bueno que lo empecemos con tiempo para que nos dé chance de concluirlo antes de la reunión que vamos a tener para conversar acerca de nuestra experiencia de lectura. Y entonces, pues sin más, nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.